En los años 80 había una pequeña isla en el Caribe, pero no era un paraíso vacacional cualquiera. Era una escapada para los capos de la droga, un centro para los envíos de cocaína a Estados Unidos y un reino propio para uno de los hombres más locos del mundo criminal. ¿Y quién era este hombre? Era Carlos Leder, el nombre más loco del cartel de Medellín, un hombre que incluso desafió a Pablo Escobar y Escobar. ¿Por qué este hombre, que llegó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, acabó siendo vendido por sus propios amigos? ¿En qué se equivocó en la cima de su poder? Y ahora, tras salir de la cárcel, ¿dónde y qué hace? Bienvenidos a la historia de crimen, traición y locura de Carlos Leder. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Carlos Leder nació en Neckarsulm, Alemania, en 1949. Sin embargo, su vida no se forjaría en las estrechas calles de Alemania, sino en las amplias praderas de Colombia. Su familia emigró a Colombia cuando Leder tenía solo 6 años. Instalado en Medellín, Leder se adentró muy joven en las oscuras calles de la ciudad. La situación económica de su familia no era buena, por lo que Leder creció a la sombra de la mafia colombiana. En su adolescencia, comenzó su interés por las drogas y la delincuencia en las turbulentas calles de Colombia. Aunque al principio Leder cometía delitos menores en beneficio propio, poco a poco llamó la atención de la mafia colombiana. Sin embargo, su verdadero talento oculto era su perspicacia estratégica como hombre de negocios. Poco a poco, empezó a hacerse un nombre en el submundo criminal colombiano y montó su propio negocio. Un día, Leder tuvo un pensamiento creciente. Las oportunidades en América son mucho mayores que en Colombia. En los años 70, la demanda de drogas en América crecía rápidamente, y Leder dio el primer paso para capitalizar esta oportunidad. Se trasladó a Estados Unidos, donde abrió un pequeño negocio. Pero Leder era diferente de los demás. Estaba construyendo un juego más grande. Un día conoció a Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín. La relación que empezó entre ambos se convertiría no solo en un negocio, sino en el primer paso en el camino hacia la construcción de un imperio criminal. Leder pronto demostró su lealtad a Escobar y su perspicacia estratégica. Escobar no solo consideraba a Leder un socio comercial fiable, sino también uno de sus aliados más importantes. Leder pronto ganó mucho dinero, pero el secreto de su éxito era algo más que el dinero. Era su capacidad para desarrollar nuevas tácticas. Desarrolló métodos innovadores para que los envíos de droga del cártel de Medellín fueran más rápidos y eficaces. Leder encontró formas de dirigir los envíos clandestinos de cocaína a los principales aeropuertos de Estados Unidos. Pero la mayor jugada de Carlos Leder fue hacerse con Norman's Cay, en las Bahamas, en 1978. ¿Cómo se convierte una isla en un refugio para el crimen? Leder respondió a esa pregunta. Norman's Cay, que antes era un lugar de vacaciones normal y corriente, se transformó por completo con la llegada de Leder. Leder convirtió la isla en un centro neurálgico para los envíos de cocaína, manteniéndola fuera de los ojos de los medios de comunicación y la policía. Construyó un gran aeropuerto en la isla, y esta se convirtió en el centro de los cárteles que traficaban con drogas por todo el mundo. Leder había creado su propio pequeño reino en la isla. Incluso creó unidades especiales de seguridad para ocultar la isla a la CIA y al FBI. Dirigía todas las operaciones desde esta isla. Era casi el centro de un imperio criminal. Pero Norman's Cay no era solo una base de drogas. Leder también veía la isla como su refugio ideológico. Aquí mostró abiertamente su admiración por Adolf Hitler y no dudó en demostrar que abrazaba la ideología neonazi. En los actos que organizaba en la isla, hacía propaganda nazi, e incluso se consideraba la continuación de Hitler en América Latina. Incluso fue más allá y soñó con fundar un partido político llamado Movimiento Nacional Latino. A sus ojos, Norman's Cay era un centro no solo de contrabando,
sino también de difusión de una ideología más amplia y radical. Leather no solo controlaba la cocaína de la isla, sino también los aviones y barcos utilizados para el contrabando. Leather estaba en el centro de todo. Había construido literalmente su imperio en No Man's Sky. Carlos Leather era ya un nombre conocido en el mundo criminal. Se había convertido en una de las figuras más poderosas del cartel de Medellín, pero el poder conllevaba peligros. Justo cuando Leather pensaba que todo iba bien en la isla de No Man's Sky, que él controlaba, llegó una gran amenaza del exterior. El poder de Leather empezó a debilitarse a medida que su relación con Pablo Escobar sufría altibajos. La tensión entre los dos hombres, antaño estrechos colaboradores, sacudió la confianza que antes habían depositado el uno en el otro. El deseo de independencia de Leather amenazó la misma estructura que Escobar intentaba controlar. Leather declaró su independencia, amenazando el poder de Escobar. Empezó a expandir sus propias operaciones, lo que atrajo la ira de Escobar, el líder del cártel. En secreto se volvieron el uno contra el otro. Lo que antes era un proceso en el que ganaban mucho dinero juntos, se estaba convirtiendo ahora en una historia de traición. Leather no solo tenía problemas con las hostilidades dentro del cártel, sino también con el gobierno estadounidense. Al construir una red criminal internacional basada en el tráfico de cocaína, Leather se había convertido en un objetivo importante. El gobierno estadounidense incluyó a Leather en su lista de delincuentes más buscados y empezó a perseguirle. Sin embargo, Leather empleó una fuerte estrategia de gestión y desarrolló numerosas tácticas para engañar a la policía y a los servicios de inteligencia. Con el aeródromo secreto que instaló en su isla y los cargueros y aviones que escapaban de él, conseguía sorprender constantemente a sus perseguidores. Sin embargo, estos juegos de evasión solo le acercaban un paso más a lo inevitable. Leather llegó a estar bajo el radar de la CIA y el FBI, pero el verdadero golpe vino de su propia red de seguridad. Uno de los ayudantes de seguridad de Leather le traicionó y dio la localización de No Man's Sky al gobierno estadounidense. En 1987, el imperio criminal de Carlos Leather se desmoronaba. La presión del gobierno estadounidense acabó atrapando a Leather en la isla de No Man's Sky. Mientras estaba escondido en la isla, Leather fue rodeado y detenido una mañana por agentes de la CIA. Ya no era uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, sino simplemente un delincuente detenido. Leather fue trasladado desde Colombia para ser extraditado a Estados Unidos. En Estados Unidos fue juzgado. Se le acusó de muchos delitos, entre ellos tráfico de drogas, evasión fiscal y asesinato. Tras varios años de juicio, Leather fue condenado a cadena perpetua. Pero incluso después de su encarcelamiento, Leather soñaba con volver a su antiguo imperio criminal. Lo único que tenía en mente era recuperar el poder y reconstruir su antiguo imperio. Pero esto era ahora un sueño imposible. Carlos Leather salió de prisión en Estados Unidos el 16 de junio de 2020 y fue deportado a Alemania debido a su doble nacionalidad. Tras su liberación, no se sabe mucho sobre la vida de Leather. Las autoridades alemanas no han hecho declaraciones detalladas para proteger su privacidad. Sin embargo, algunas fuentes afirman que tras su liberación fue enviado a Alemania para recibir tratamiento por problemas de salud. La liberación de Leather ha suscitado un debate sobre su repercusión en el tráfico internacional de drogas y la delincuencia. Algunos expertos sostienen que su liberación marca el fin de una era en el mundo criminal. Otros sostienen que la excarcelación de Leather no ha cambiado la dinámica del tráfico internacional de drogas y que el impacto de las figuras excriminales en la sociedad sigue siendo limitado. En conclusión, la liberación de Carlos Leather ha dado lugar a la aparición de diferentes opiniones sobre su impacto en el mundo criminal y el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, sus actividades pasadas y el imperio que construyó
siguen siendo un punto de referencia histórico. Carlos Leder sigue siendo una figura legendaria en el mundo del crimen. El imperio que construyó en No Man's Sky fue uno de los mayores ejemplos de cómo creció el tráfico de cocaína a escala mundial. Pero, como cualquier imperio criminal, su caída fue inevitable. Una vida de crímenes, traiciones e intrigas políticas le llevó tanto a lo más bajo como a lo más alto. Hoy, Leder es un hombre libre, pero su legado sigue siendo objeto de debate. Cree que la historia de Carlos Leder es el ascenso de un cerebro criminal o su inevitable caída. No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Si quieres ver más contenidos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana te contamos las historias criminales más impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo.